Buenos días, bienvenido a su podcast de Mujeres Radiantes, que se transmite en Canadá por la abogada Lady Campos en la voz de Sara Cruz. Por ser la última semana de noviembre, no olvidemos que hoy es el día de consejerías jurídicas gratuitas, ya que nuestro tema tiene relación con los derechos humanos internacionales. Nuestro tema de hoy se llama Salvador del Derecho Humano a la Vida. Eric Goldstau tenía 17 años cuando recibió una de las 20 visas que se expidieron para su familia. Falleció en el 2012 en Toronto, Canadá. Su familia dice que su árbol genealógico no pudiera existir sin el Dr. Ho Feng Shani, quien salvó a muchos de su derecho humano a la vida. Conciencia y compasión. Ho era un hombre sencillo que creció pobre y sin padre en China y se volvió diplomático. Como Ho casi nunca hablaba de lo ocurrido en Viena en el tiempo de la ocupación alemana, el público supo poco de su participación mientras vivió. Su historia salió a la luz por accidente, cuando su hijo, que en ese entonces era reportero, escribió una historia de cuando él se enfrentó a la Gestapo para salvar a sus amigos judíos. Esa fue la única historia de la guerra que él le contó. Ho pasó el resto de su vida en San Francisco, California. Sin embargo, el diplomático recibió reconocimiento por su valor al salvar del holocausto a miles de judíos hasta mucho después de su muerte. En 2000, Israel le concedió el título póstumo de Recto entre las Naciones, uno de sus honores civiles más prestigiosos. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para honrar a los actos heroicos de Ho en 2008. A principios de 2015 se colocó una placa conmemorativa en el antiguo consulado de China de Viena, que ahora es un hotel Ritz-Carlton. En sus memorias en chino, que se publicaron en 1990, Ho describió que lo conmovió profundamente el calvario de los judíos. Al ver que los judíos estaban tan condenados, lo natural fue sentir una compasión profunda y desde un punto de vista humanitario, sentir el impulso de ayudarles. Pero nunca sabremos por qué decidió mantener sus actos heroicos en secreto. Si te han dado mucho, tienes que retribuir. Eso es ética, y él básicamente la vivía, dijo Manly, su hija. ¿Quién fue Ho Feng Shani? Hoy en día la mayoría de la gente cree que salvó a más de 5,000 vidas en ese entonces. Lo más importante es que Ho probablemente haya sido el primer diplomático que realmente hizo algo para salvar a los judíos. Mientras otros países se negaron a emitir visas por temor a ofender al gobierno nazi, Ho respaldó a los judíos con su influencia. Cuando los nazis confiscaron la casa que albergaba la embajada porque era propiedad de un judío, Ho abrió una nueva oficina para su propio dinero para seguir con el rescate. Era característico de él, dice Manly Ho, hija del difunto diplomático quien ha estado investigando la historia de su padre desde hace unos 10 años. Esa era la clase de persona que era, de principios sólidos, franco, íntegro. ¿Cómo funcionaban las visas? Ho emitió visas únicas. Servirían solo para Shanghái, una ciudad portuaria abierta que no tenía controles de inmigración y que ocupaba el ejército japonés. Por eso cualquiera podía entrar sin visa. Entonces, ¿por qué emitió visas para un lugar que no exige visas? Aquí es donde luce la sofisticación de Ho. Quienes portaban las visas de Ho no viajaban hasta Shanghái, sino que podían usar los papeles para obtener una visa de tránsito y escapar a otra parte. Estados Unidos, territorios palestinos, Filipinas, entre otros. Pero como Ho siguió emitiendo visas, se corrió la voz entre la comunidad judía y la ciudad misma se ganó la reputación de refugio seguro. Fue como un rumor. De repente los judíos se enteraron de las visas para Shanghái y estaban desesperados por escapar. El nombre Shanghái se esparció como un incendio, igual que el hecho de que no se necesitaba ninguna clase de documento para ir a Shanghái, dijo Manly. El asentamiento judío en Shanghái.
Entre los horrores de la guerra, el Shanghái ocupado por los japoneses se volvió el Arca de Noé, que albergó alrededor de 25,000 refugiados judíos que escapaban de los nazis. En 1943, los ocupantes japoneses acordaron una zona llamada Sector Restringido para los Refugiados Apátridas, mejor conocido como el Gueto Judío, y obligaron a los judíos a trasladarse a ella. La vida era difícil en el gueto, cuenta Wang Jian, profesor de historia que investiga a los judíos modernos en China, en la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái. Los habitantes vivían en habitaciones atestadas e insalubres y vivían bajo la amenaza de que las fuerzas armadas japonesas los persiguieran. A pesar de los desafíos, los refugiados judíos fundaron negocios y se las arreglaron para prosperar. El asentamiento pronto empezó a lucir como una ciudad alemana o austriaca. Había una calle con el nombre de Pequeña Viena por sus cafeterías, tiendas y centros nocturnos. Se fundaron compañías de teatro y una orquesta. Surgieron equipos deportivos, de fútbol y tenis de mesa, y circularon 10 publicaciones en alemán, obra de editores y periodistas refugiados. El poder en la defensa del derecho humano a la vida realizada por Ho Feng Shani impactó internacionalmente a otras naciones, ya que usando su poder, benevolencia, compasión e integridad, salvó muchas vidas que después se reinventaron en otros países gracias a la lucha y ejemplo. Hoy conservan su árbol genealógico y preservan su legado. Gracias por acompañarnos en este día. Espero hayan sido impactados como yo con este acto de valentía e intrepidez y hayan sido inspirados a defender y proteger los derechos humanos a la vida de los demás. Tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Nos escuchamos el próximo mes para despedir este 2024. Primero Dios. Hasta luego. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.